Las dos inocentes víctimas del amor persuadieron al consejo, y se dispuso que pasaran al campo de los venidos del oriente. Los ancianos sabían muy bien el ardiente amor de Ocoyo por Atahualpa, se persuadieron que no tan fácilmente los europeos ensangrentaran sus aceros en la hermosura, y creyeron ventajoso que lo encargara del mensaje. No así opinaron de Coya, familiarizada con los peligros, valiente en las lides, diestra sus delicadas manos en dirigir las flechas, gozaba del amor del ejército, y arrostraba con ardor a la muerte a los guerreros. Ilustre por su nacimiento, adorada por sus encantos, su muerte cubriera de luto al imperio cuando no era necesario que acompañara a Ocoyo. Pero tan reiteradas y tiernas fueron sus súplicas al consejo, que ignoraba la causa que las producía, que al fin cedió, y dispuso la salida de las dos hermosas. El sol ya tocaba en la mitad de su carrera plácido y radiante, animaba con su divina influencia a los peruanos, que vueltos algún tanto de su terror, esperaban mejor ventura según les anunciaba la deidad benéfica con su brillo. Ya los guerreros ocupando la muralla se preparaban de nuevo a caer al silbido de los rayos de los invasores, pero no era tan grande su terror porque empezaron a dudar de que fueran dioses. El campo cubierto de cadáveres, contemplando allí destrozada toda su corte y su nobleza, presentaba la antítesis más horrorosa con el campo de Pizarro, en que reinaba la crápula y la risa. Preparado el mensaje, sumidos en melancólicos recuerdos, agitados de un turbulento mal de inquietudes, los inocentes habitantes de Cajamalca, dirigían a su Dios las más lánguidas miradas, y las dos hermosas se preparaban a marchar al campo de los vencedores. Treguas. Cansados de matar los invasores en los campos de Cajamalca, se replegaron de nuevo a sus tiendas, cuando los aterrorizados peruanos se habían encerrado en los muros de la ciudad, y la noche tendía su lóbrego manto por las ensangrentadas arenas. Un inmenso botín fue el fruto de aquella célebre jornada, botín inmenso que excedió con mucho las grandes ideas y esperanzas que los aventureros habían concebido de aquellas ricas playas. El magnífico trono de oro de Atahualpa, la inmensidad de piedras preciosas que cubrían al monarca, a su corte y a sus nobles, todo cayó en poder de los vencedores, que en tan feliz momento se apoderaron, puede decirse, de las riquezas del imperio. Aunque con dulces ademanes y ceremonias el prisionero emperador fue despojado de todas las riquezas con que se engalanaba, diciéndole que aquello pertenecía al grande rey del Oriente, porque el pontífice Alejandro se lo había concedido, y como es natural en todas las victorias, los vencedores se esparramaron por el campo del destrozo, y alumbrados por la trémula luna, despojaron y desnudaron a los cadáveres y heridos. Eran herejes los desgraciados idólatras del sol, y el siglo XVI solo les concedía horror, desprecio, sangre y muerte. Seguros los invasores del terror que habían inspirado a sus contrarios, se abandonaron en medio de su opulento botín a la crápula y a la risa, sin temor de ser atacados, e inmediatamente se procedió al repartimiento de tantos tesoros, en proporción a las graduaciones militares, separando religiosamente el quinto para el rey de España, y según los mejores textos peruanos, a cada simple soldado le correspondieron valores por 15.000 duros. El estruendo y el alborozo resonaban a una con los lamentos de los heridos y los suspiros de Atahualpa. Y así la callada noche ya recogía su negro manto, y el lucero matutino esclarecía el horizonte. El Inca, en los primeros momentos de su cautividad, apenas podía creer, en medio de su asombro, un suceso tan inesperado y sorprendente. Pero conoció bien pronto todo el horror de su destino, y su abatimiento era proporcionado a la altura de donde había caído.
Pizarro, temiendo perder las ventajas que lo proporcionara la posesión de tan ilustre prisionero, se esforzaba en consolarle con demostraciones de amor y de respeto, y Luque por otra parte le explicaba detenidamente los misterios del cristianismo, y lo exhortaba a adorar a Jesús sobre la cruz. Pero el Inca en medio de su asombro le suplicaba que suspendiese sus exhortaciones, y que más adelante hablarían con detención de la materia, porque aquellos momentos eran de sentimiento y no de raciocinio. Pizarro en tanto ordenaba a sus soldados que tratasen y sirviesen al emperador con todas las atenciones debidas a tan ilustre prisionero, y fríamente calculaba las ventajas que con él pudiera sacar de un pueblo idólatra de sus soberanos. Pizarro desde que se apoderó de la persona de Atahualpa, se creyó absoluto señor del imperio, pero hubiera de fingir hasta que el tiempo le marcase su conducta. Acababa de triunfar faltando a sus promesas. Y a pesar de que conociese el terror religioso que había causado en el imperio su llegada, no podía empero prever cuál sería la conducta de los peruanos. Y en vano entre mil conjeturas pudiera delinear su plan de campaña. Tal era el estado del campo invasor, cuando ya entrada la tarde vieron salir de la ciudad una corta y sencilla comitiva. Los débiles muros de Cajamalca, coronados de un pueblo inmenso, mostraban la agitación de sus habitantes, y la importancia de la comisión en que fijaban sus miradas. Y Pizarro penetró desde luego que aquel paso le daría grandes luces para su intento. En efecto, Ocoyo y Coya salían de la ciudad con una corta comitiva, y dirigían sus pasos al campo de los invasores. Desde alguna distancia mandaron mensaje a Pizarro pidiéndole licencia para hablarle, y desde luego les fue concedida, y llegaron al campamento las peruanas. No dejó de sorprenderlo que solo dos bellas mujeres presidiesen una comisión en que creía se fijara la suerte del imperio, pero disimuló su asombro por un solo momento que tardó Ocoyo en arrojarse a sus plantas. Hijo del sol, exclamó, ¿cuál es la suerte de Atahualpa? Aún vive el Inca tu hermano. Pizarro confuso la levantó del suelo, y la dijo. Aún vive, hermosa peruana, aún vive y aún hay tiempo para salvarle. Calma tu agitación. Almagro fijó sus ojos en la divina Coya. Sentía arder con más violencia el amor que ya le había inspirado, y en un profundo estupor, guardaba el silencio más elocuente. Coya penetraba al alma de Almagro, el rubor de virgen candorosa brillaba en sus mejillas, y la llama del más puro amor ardía en su pecho. Ocoyo volvió a la calma con las consoladoras palabras de Pizarro, y le suplicó encarecidamente la permitiese hablar al monarca. Le dijo extensamente quién era, el amor que tenía al Inca, lo que el Inca la adoraba, y el contento que le causaría su vista. Pero nada le habló de su rescate, ni del estado de Cajamalca y del imperio. Pizarro no miraba con indiferencia la hermosura y los encantos de Ocoyo. Aunque ambicioso y fiero, era al fin hombre y sensible al amor. Si Ocoyo, la dijo, bien puedes ver al monarca, al feliz mortal que gozó de tus encantos. Y los ojos del guerrero, sin perder su cruda fiereza, centelleaban mil amores. Mandó que la condujesen a la inmediata tienda del Inca, pero encargó a la guardia que no se separase de su lado, ya para que no se prodigasen caricias que ya Pizarro envidiaba, ya para que no hiciese a Atahualpa importantes comunicaciones. Almagro y Coya gemían oprimidos del amor que ocultaban en lo profundo de su pecho, pero, rodeados de 100 testigos no les fuera posible lamentar sus penas, ni desfogar la pasión devoradora. Sin embargo, Almagro aprovechó un momento y dijo a Coya que si en aquella noche salía al campo con algunos regimientos, él correría la campiña y la buscaría ansioso para revelarle importantes secretos. La hermosa penetró todo el pensamiento de Almagro, aceptó la cita, y la calma pareció dominar aquellos dos conturbados pechos.
Ocoyo fue conducida a la tienda del desgraciado inca que gemía entre una numerosa guardia, y al mirarse los dos esposos corrieron a estrecharse arrebatados de un impulso superior a su abatimiento y a su peligro. A pesar de los españoles y peruanos que los rodeaban, sus pechos se estrecharon tiernamente, y sus ardientes labios se sellaron 100 besos amorosos. Largos momentos reinó en la tienda y en el campo de los vencedores un profundo silencio, semejante a la calma de las ondas tras negras tempestades. Un abundoso llanto bañaba a los inocentes esposos, y el amor, el placer y la agonía, brillaba en los semblantes, y entorpecía los labios. Ocoyo rompió al fin el silencio consolando al Inca con más dulces caricias, que el ambiente en las tardes del abrasado estío, y Atahualpa preguntaba por sus nobles y sus guerreros, y cada vez que le decían que había muerto alguno en el campo de Cajamalca, volvía los ojos al sol y exclamaba angustiado: Dios de la luz, ¿y aún quieres que yo viva? Ocoyo endulzaba sus penas, le refería las atentas demostraciones con que Pizarro la había recibido, le repetía el amor de sus súbditos, y el encargo que llevaba del consejo de contratar su rescate a todo precio. El Inca que se había visto despojar de los tesoros con que estaba adornado, que había visto arrebatar de los cadáveres las piedras preciosas que los cubrían, que había palpado la ambición de los venidos del Oriente, concibió fundadas esperanzas de comprar su libertad a costa de tesoros. Pizarro llegó a la tienda cuando ya Ocoyo y el Inca gozaban de alguna calma, y con sus acostumbradas demostraciones de respeto llenó de esperanzas a las dos afligidas almas. Atahualpa le dijo que tenían que hablarle en secreto, y el español mandó retirar a los que les rodeaban, y les inspiró libertad para que le abriesen sus pechos con confianza. El bien del imperio, le dijo el Inca, se cifra en que su monarca torne otra vez al enlutado trono. Yo y mi pueblo proponemos un rescate digno de ti, y del grande señor de Oriente. Si das la libertad al monarca del Perú, te se llena a esta tienda de oro hasta la altura de un hombre. A pesar de las grandiosas ideas que tuviese Pizarro de la riqueza del Perú, no pudo menos de admirarle y sorprender tan magnífico ofrecimiento. La tienda 22 pies de longitud y 13 de latitud, la suma era inmensa, y Pizarro no dudó un momento en admitir un rescate que llenaba su ambición, si bien siempre diciendo al Inca que necesitaba la confirmación del rey del Oriente, cuyo ánimo inclinaría también a la aceptación. Corrió a sus compañeros, les dio parte del inmenso ofrecimiento, y ya ansiosos celebraban el instante de repartir los tesoros del Nuevo Mundo, y Ocoyo y Atahualpa quedaron abandonados a las más puras efusiones de alegría, viendo que a precio de un pálido metal tornarían de nuevo a las caricias del amor y a la plácida aventura. Volvió Pizarro a la tienda acompañado de Luque, y convinieron la suspensión de hostilidades, y que se reuniese el oro en las tiendas, en cuanto Pizarro recibía la confirmación del tratado de su señor el rey de Oriente, sin cuya aprobación no pudiera resolver por sí solo. Se prometieron además mutuamente las relaciones más amistosas, pudiendo comunicarse entre sí los dos ejércitos, permitiendo que entrasen en Cajamalca los expedicionarios, hasta el número de 10, y que los peruanos viniesen a las tiendas europeas hasta el número de 100. Que el campo de Pizarro se había de abastecer de víveres, y que en aquella noche se permitiese a los sacerdotes del sol dar sepultura a los cadáveres que cubrían la campiña. Transportado a Atahualpa de alegría, esperando recobrar su libertad, mandó al momento mensajeros a Cusco, Quito, Jititaca y otros países abundantes de oro, para que, ya de los templos, ya de los palacios de los incas recogiesen todos los tesoros y los condujesen a Cajamalca, a fin de reunir el precio de su rescate. Y Ocoyo, respirando placer y alegría, marchó a la ciudad para dar parte al consejo y al pueblo del feliz resultado de su mensaje. Abrazó de nuevo a Atahualpa, que quedaba algún tanto consolado, y abierta la comunicación ya no
les separara la muda ausencia. Almagro, siguiendo con sus penetrantes miradas a la hermosa Colla, se habían repetido la cita y los dos amantes imploraban a la noche que tendiera rápidamente su negro manto. Los habitantes de Cajamalca, coronando los muros, presagiaban de feliz agüero la calma que reinaba en el campo de los venidos del oriente, y cuando vieron volver a Ocoyo y Colla, no dudaron que el sol, que puro y hermoso había iluminado todo el día al imperio, escuchando sus ardientes votos, les concedía tocar el término de sus males. Las dos hermosas se presentaron al fin en el consejo. Los ancianos del imperio y un pueblo numeroso esperaban con ansia saber el resultado de la embajada. Y cuando supieron que vivía el Inca, cuando las hermosas refirieron los mutuos juramentos que Pizarro y Ataúlpa se habían prestado ante sus dioses, el júbilo y el alborozo reinaba por los ámbitos de la ciudad. Sencillos instrumentos agitaban armoniosos el ambiente de la noche, himnos de libertad entonaban el pueblo y los guerreros, y cánticos divinos elevaban los sacerdotes en acción de gracias al Dios que les derramaba su benéfica lumbre. Oh pueblo inocente digno de mejor fortuna. Funerales. Había tendido la noche su lúgubre manto, las fulgentes estrellas mandaban su escasa luz a la tierra. Y negras sombras, aunque en apacible calma, cubrían el horizonte. Ocoyo había instruido al Consejo de los convenios celebrados con Pizarro, y por consiguiente de la libertad en que estaban los sacerdotes de dar sepultura a los cadáveres peruanos. Vericochas no perdió momento en reunir los venerables ministros del sol para la religiosa ceremonia, y el pueblo ya tranquilo, descansando de nuevo en las promesas de los hijos del sol, concurría al templo en fúnebre aparato, para unir sus tristes acentos, a los cantos funerales de los sacerdotes. Pero la hermosa Colla, aunque adoraba tiernamente a su querida patria, sumergida en un profundo estupor, apenas tomaba parte en el contento general que reinaba en Cajamalca. La noche oscura y silenciosa seguía su curso inalterable, volaban los momentos, y a las 12 había de hablar a su gallardo Almagro. El amor más cándido de inocente virgen ardía en su almo pecho, y la inquietud más deliciosa combatía su sensible corazón. Reunidos en el templo los sacerdotes, colocado en unas riquísimas andas el símbolo de la luna, dio Huáscar las órdenes convenientes tendieran en la campiña 10 batallones que realzasen la pompa del enterramiento de los guerreros, y Colla dirigía los movimientos militares. Al instante se aprestaron las fuerzas. Al son de lúgubres músicas salieron de la ciudad y se tendieron sin sobresalto en la campiña que había sido la escena de tantos horrores. El joven y bizarro Almagro vagaba por el campo español agitado en un mar de inquietudes. Aunque educado entre la sangre y los horrores del Nuevo Mundo, su corazón era noble, sensible y generoso, y Colla le había inspirado el amor más puro e inextinguible. Esperaba con ansia la hora de las 12 para hablar a su adorada, pero temía ver despreciado su amor y temía verle correspondido en su situación política. El campo de Pizarro dormía en tanto tranquilo, y los batallones peruanos salían de la ciudad y se tendían por la campiña. No pudieron los invasores concebir por el momento el objeto de aquel movimiento militar, y al pronto sonido de la tambor se pusieron sobre las armas y encendieron grandes hogueras que alumbraran algún tanto las sombras de la noche. Inmensa multitud salía de Cajamalca acompañando a los sacerdotes, y precediendo al símbolo de la luna con hachas encendidas, que en la oscura noche brillaban cual melancólicos cometas. Y un ronco murmullo interrumpía el silencio sacrosanto, y aumentaba el terror del pomposo aparato. Desde luego conocieron los españoles que aquellas magníficas ceremonias serían para dar sepultura a los cadáveres, pero permanecieron en observación para evitar una estratagema que pudiera comprometerlos, y Almagro mandando 20 caballos salió de descubierta, ya para buscar a la hermosa Colla y arrojarse a sus plantas y revelarle su amor ardiente.
Desde las primeras horas de la noche muchos peruanos habían cavado grandes zanjas para que sirviesen de sepultura a los cadáveres, y la procesión fúnebre se fue extendiendo por aquella especie de reductos para dar tranquila huesa a los insepultos. Sencillas tocatas, pero de un poder, de una sublimidad mágica, acompañaban la voz de numerosos coros que dirigían ardientes preces a su Dios por los manes de sus conciudadanos. Pueblo. Apacible mansión de la muerte, la virtud almo lecho te implora. En tus sombras el crimen no mora, en tus senos reina la virtud. Sacerdotes. Dios que alumbras la tierra y los cielos. Dios que manda al mar y volcanes. A tu vuelan de un justo los manes. En ti buscan su felicidad. Pueblo. Si ya polvo tornaste a la tierra, tu memoria los pechos inflama, no voló tu existencia cual llama que en la noche en el éter brilló. Sacerdotes. Dios eterno del día radiante, si con crimen el débil humano profanó tu poder soberano. Sé clemente, fue triste mortal. Pueblo. Apacible mansión de la muerte, la virtud almo lecho te implora. En tus sombras el crimen no mora, en tus senos reina la virtud. Sacerdotes. Tú que animas al orbe anchuroso, y tus dones prodigas al suelo. Al llamarnos allá al alto cielo, que admiremos tu tierna piedad. Pueblo. Si ya polvo tornaste a la tierra, tu memoria los pechos inflama. No voló tu existencia cual llama que en la noche en el éter brilló. El cántico funeral resonaba melancólico y sublime. El ambiente de la noche agitaba suavemente las llamas de los blandones. Un lánguido y no interrumpido sollozo humedecía las sacras huesas, y todo inspiraba un terror religioso inconcebible. Los españoles miraban inmóviles y admirados la ceremonia religiosa. Luque tal vez volvía los ojos al cielo, que creía irritado al mirar el pomposo culto que tributaban los peruanos a Satanás, y concebía allá en su mente la venganza que había de dar al cielo irritado. El Dios de los españoles, aunque muerto en la cruz, era el Padre del Sol y del universo. Luque era su grande vicario en el Nuevo Mundo, y Luque se creía el responsable ante los cielos de la idolatría de los indios. Eran las 12 de la noche, y Coya había de hablar a su Almagro. Dio las órdenes convenientes, y, sola y combatida por un turbulento mar de inquietudes, marchó hacia la parte del oriente, donde habían convenido la cita. Ya el noble español vagaba también por la campiña en busca de su adorada, y pronto se hallaron los dos dulces amantes, a la orilla de un manso arroyo que suavemente murmurando se deslizaba por una fresca ribera. Se reconocieron, y un profundo pasmo se apoderó del español y de la bella peruana. Largo silencio sucedió a la dulce zozobra, hasta que al fin Almagro él rompió el silencio. Hermosa Coya, la dijo. Desde el momento que vi tus penetrantes encantos, sentí todo su mágico poder con violencia irresistible. Aquí en mi pecho. Y una lágrima ardiente corría por sus mejillas. He abandonado mis guerreros. Le respondió Coya. Para que me revelases los importantes secretos que me habías anunciado. Habla pues, la noche vuela, la ceremonia religiosa concluirá en breve, y tengo que ocupar mi pueblo. Habla, hijo del sol. Coya, y se arrojó a sus plantas, yo te amo, yo te adoro, tú dominaste mi razón, arrebataste mi calma, y me lanzaste en los más negros tormentos. Aquí en mi pecho arde un fuego de amor eterno, inextinguible. Muévate a compasión. Alza, no quieras que mi llanto corra también con el tuyo. En el instante que los sacerdotes dirigen sus preces a los cielos por los manes de tantos peruanos, tú profanas la santidad de la noche con acentos amorosos. Perdona, oh Coya. Mi amor es tan puro, tan santo como esa pompa fúnebre. No ofende al sol, que adoras. Y tú me amabas, y tú con tus compañeros te arrojaste contra nuestros indefensos batallones y
Lanzando el rayo condonaste a muerte a la corte, y a la nobleza peruana, y cargaste de hierros al monarca del Perú, tu hermano. Oh. No fui yo el culpable, no Coya, el sagrado cumplimiento a las órdenes del gran rey del Oriente. Yo también soy hija del sol, y jamás me ordenó faltar a los solemnes juramentos. Tan negra maldad en el Perú es un crimen de muerte. Hermosa Coya, merezca al menos tu compasión. Y tú y tus compañeros, seréis amigos del Perú, y de los incas. Almagro será amigo del Perú, y aun lo serán también sus compañeros. Y si yo te amo nos dividirá después la muda ausencia. Ah. No, Coya, si tú me amas, yo seré el más feliz de los humanos. Solo la muerte podría arrancarme de entre tus tiernos brazos. Contigo vería nacer el lucero matutino. Contigo viera el sol precipitarse por el ancho cielo, contigo lo viera reclinar su frente en el ocaso, y entre dulces caricias, nos mirará también la melancólica luna. Sí, Almagro, yo también te adoro, aquí en tu pecho sofocaba en el silencio el puro amor que me inspiraron tus encendidas miradas. Y me amas, Coya. Y te amo, y mi Dios me anuncia tu amor como un negro meteoro. No, hermosa, calma tu agitación, este feliz momento será la aurora de venturosos días. Coya, será todas mis delicias, solo viviré para Coya, Coya será el objeto de mi culto. Oh, si dado nos fuera hablar de amor en plácida calma. Pero Almagro, profanamos esta santa noche con acentos amorosos, cuando solo debe reinar la veneración religiosa, y el respeto debido a los muertos. Adiós, ya me esperan mis guerreros. Adiós. Espera, Coya, si me amas como yo te adoro, lejana de mi lado, te será la vida un peso insoportable. Se permito la comunicación de los campos, concédeme que lo busque en Cajamalca, que beban mis ojos en los tuyos mil amores. Sí, en Cajamalca y en la campiña nos veremos, adiós. Un cándido llanto corría por las mejillas de los dos amantes. Coya con vacilantes pasos se dirigió hacia sus batallones, y Almagro en un helado pasmo, montó a caballo y buscó a Soto que había quedado con la avanzada observando las fuerzas peruanas. La bella Coya tal vez temía haber traspasado el rubor de candorosa virgen confesando su amor a Almagro, pero bien penetraba que obró a impulso de una fuerza irresistible, a impulso del amor que rompe al fin los ardientes pechos que intentan sofocarte con una expansión violenta. Almagro enajenado sentía toda la aventura de su triunfo, se tenía por el más feliz de los humanos, pero preveía también que su amor había de ser un negro meteoro como predecía Coya. Los sacerdotes y el pueblo peruano elevaban en acordes coros sus preces a la deidad, y a pesar de toda la pompa ya terminaba el enterramiento. La noche oscura y silenciosa iluminada solo por las hogueras de los españoles, y los blandones funerales, iba terminando su perezoso curso, cuando Ataulpa no pudiendo resistir por más sus melancólicos recuerdos, suplicaba ardientemente a Pizarro que le diese feliz muerte, para compartir la gloria de su corte, de sus nobles y de sus guerreros. Pero Pizarro y Luque lo consolaban con halagüeñas esperanzas, y le recordaban su pronto rescate. Ya al fin los sacerdotes terminaron la ceremonia, y murmurando nuevas preces se fueron retirando para Cajamalca, seguidos del inmenso pueblo. Coya marchó también con sus batallones, Almagro se retiró con su avanzada, y un silencio sepulcral tornó a reinar en la campiña. La sombra de Colón es fama que aquella noche apareció sobre el campo español, envuelto entre radiante nube, y que derramando copioso llanto sobre la tierra que cubría tantos despojos humanos, tornó otra vez a desaparecer por los ámbitos del cielo. Sí, bautismo. La más profunda calma reinaba en el campo invasor y en el ejército peruano. El interés de unos y otros exigía el exacto cumplimiento del convenio celebrado en el rescate de Ataulpa.
Y como una de las condiciones era la comunicación entre los campos, los peruanos pasaban a las tiendas españolas, y los castellanos entraban en Cajamarca. Los pocos nobles que escaparon de la matanza en la prisión del Inca, continuamente llegaban a tributar su homenaje a su infeliz monarca, y el pueblo y los soldados corrían a porfía a llenar el número de 100 que podían entrar en las tiendas, ya para ver al Inca, ya para admirar a los hijos del sol, cuyo aspecto, cuyas armas les eran cada vez más incomprensibles y misteriosas. Pizarro, empero, no permitía a sus soldados que pasasen con frecuencia a Cajamarca. Persuadido de que su grande prestigio consistía en que los españoles fuesen mirados como seres sobrenaturales, no le convenía que viesen los peruanos de cerca sus debilidades humanas. Tanto han decidido las preocupaciones de la suerte de los pueblos. Empero, si algunos españoles entraban en la ciudad, revestidos de sus bruñidas cotas, ostentando sus largas y negras barbas, empuñando sus armas temerosas, infundían en los sencillos habitantes un terror religioso que les aseguraba la victoria. En tan lisonjera calma continuaron por algunos días los campos enemigos, mientras que los emisarios de Ataulpa corrían con la velocidad del rayo las provincias del imperio reuniendo el oro del rescate. Ni Bericochas, ni el valiente Huáscar agitaban los ánimos contra los españoles, y ni Pizarro ni los suyos daban el menor motivo de queja esperando solícitos los inmensos tesoros. Luque, intolerante y fanático, no podía sufrir con indiferencia el culto del imperio, ni su sistema religioso. Empero, disimulaba su intolerancia y se amoldaba a los momentos. Con la cruz y el breviario alentaba infatigable a sus compañeros, continuamente les recordaba que su primer deber era extender la religión de Jesucristo en el Nuevo Mundo, y que si les ordenaban los destinos perecer en la ardua empresa, halagados de su Dios, la bienaventuranza eterna los esperaba en el otro mundo. Oh, cuando pudo ser vencido un ejército de fanáticos. Ocoyo diariamente visitaba a su adorado Inca, llenándole de esperanzas halagüeñas. Y Ataulpa, seducido por la cortesanía de Pizarro, concebía un delicioso porvenir, y aún no maldecía a los venidos del oriente. Pizarro, que desde el principio había sido sensible a los encantos de Ocoyo, de día en día a su pesar se precipitaba en una pasión violenta que pudiera contrariar sus intereses. Degradarle pareciera sus victorias y su carácter de conquistador, si confesaba su amor a la hermosa y fuera rechazado, y le sofocaba en su pecho, expuesto a estallar como el volcán ardiente. Ocoyo, llena de amor por el Inca, ni sabiendo, ni pudiendo imaginar la oculta pasión de Pizarro, correspondía a sus corteses ademanes y a sus expresiones amistosas, y volvía sus tiernas miradas a su adorado Inca, y el conquistador alimentaba sus esperanzas de ser amado. Ataulpa desde su prisión daba las órdenes convenientes y bien a presencia del oficial de guardia. Y regía el imperio. Tranquilos los sacerdotes del sol celebraban sus pomposas ceremonias y sus inocentes sacrificios, y la esposa y el esposo se prodigaban en la calma dulces caricias y todo respiraba paz y ventura. Huáscar, sin embargo, criado en la guerra, y como inspirado de los dioses, atendía ocultamente al completo armamento y equipo de sus guerreros, y observaba cuando le era posible las armas de los españoles. Siempre noble, siempre valiente, su conducta era la más franca con el monarca y con el pueblo. Lejos de la ambición del mando, el amor de su patria era su móvil, y en su pecho no cabía la perfidia. Bericochas, sagaz y meditabundo, anhelante esperaba el rescate, y en profundo silencio, se guardaba muy bien de derramar la desconfianza en los adoradores del sol, y, sus temores no salían de su pecho sino para implorar la piedad del Dios benéfico del imperio. No era sacerdote antropófago, era ministro de un Dios de paz, del Dios de la luz. Abrazado Almagro por su pasión devoradora, conturbado, zozobrado, en vano quisiera ocultar su
Amor a los ojos de sus compañeros. Si Coya estaba en Cajamalca, allí Almagro. Si corría la campiña, Almagro fatigaba su caballo y seguía sus pasos. Si pasaba a la tienda de Ataulpa, Almagro fijaba en ella sus miradas. Luque y Pizarro conocían todo lo funesto que pudiera ser a su empresa amor tan violento, y obraban entre sí con reserva de su compañero, porque como decía Luque, no cabe secreto en el pecho de un amante. Almagro también penetraba la reserva de sus compañeros, pero contento con adorar a Coya, ni les pedía explicaciones, ni pensaba en la conquista del Perú. Tampoco desconoció Huáscar la pasión de Coya, y miraba con complacencia aquel amor naciente. Porque seguro que la peruana no faltaría ni a su honor, ni a su Dios, ni a su patria, pudiera estar iniciada en los secretos de los españoles, de demasiada importancia para el ejército peruano. Los dos felices amantes no perdían momento de reiterarse sus protestas amorosas, y su amor cada vez más inextinguible, ya solo la muerte pudiera terminarlo. Tal vez a Almagro le asaltaba la triste idea de la desemejanza de sus cultos religiosos, y tal vez a Coya, la de la muda ausencia. Pero en el momento de mirarse, en el momento en que obraban los sentidos, callaba la débil razón, que siempre nos abandona al impulso de las sublimes sensaciones. Los peruanos pasando a las tiendas de Pizarro aumentaban su asombro al observar de cerca la artillería, los caballos, y el equipo de los españoles. Pero los expedicionarios entrando en Cajamalca, observaban la debilidad de sus murallas y de sus edificios, la simplicidad de los indios, y las probabilidades que les aseguraban la victoria. Aún más llamaban su atención los infinitos tesoros que veían en los templos, en los palacios y en las casas, y enardecida su codicia, ansiaban el momento de que a la señal de la trompa guerrera se diera la voz del acometimiento. Pizarro severo, rígido en la disciplina, publicó un bando en que condenaba a muerte a cualquiera jefe o soldado que condenaba el crimen de robo. Aunque las violencias fuesen comunes, los indios siempre humanos, jamás dieron parte al jefe de exceso alguno. Pero Pizarro mismo vio a uno de sus soldados arrebatar los adornos de oro con que se engallardecía una joven peruana, y el criminal fue sentenciado a muerte. Bien conocía lo importante que le era un soldado, pero conocía también lo indispensable de la rigidez en la disciplina, y lo maravilloso que sería a sus enemigos ver su inflexibilidad, y mirar caer a un hijo del sol como herido de un rayo, al mover de sus labios poderosos. El reo fue auxiliado con todos los socorros espirituales, y cundiendo el suceso por Cajamalca, un y numeroso pueblo salió a la campiña a presenciar el suplicio. Interesaba a la política de Pizarro mandar él mismo la escolta que arcabuceara al reo, para que se lo tuviese por el señor que disponía de los rayos, y en efecto él dio la voz de fuego y cayó la víctima despedazada. El terror en los peruanos fue inexplicable al ver la inflexibilidad de Pizarro con sus mismos compañeros, y al ver que a su voz, estallando el rayo pavoroso, sepultaba en la nada a un hijo del sol. 30 días se pasaron en tan bonancible calma y los mensajeros mandados a Quito, Cusco, Potosí, y otros países a recoger utensilios de oro, iban llegando a Cajamalca cargados del metal precioso. Acostumbrados los peruanos a obedecer ciegamente las órdenes de los incas, aunque estaba Ataulpa prisionero, entregaban sumisos con su orden el oro de los templos y de los palacios, calmados con la esperanza de ver a su monarca otra vez en libertad rigiendo su imperio. Y el preciado metal corría a torrentes por toda parte a Cajamalca, y el rojo metal arrastraba tras sí la ruina del venturoso imperio. Luque, siempre infatigable en su celo de proselitismo, diariamente predicaba a cuantos indios llegaban al campamento, los misterios y las doctrinas del cristianismo. Pero el culto del sol era en el Perú tan antiguo como el imperio, y la religión de Jesucristo, metafísica y fundada en la fe, escapaba de la escasa penetración de los indios.
El culto del sol se les presentaba bajo tan sencillo sistema de sensaciones, que en vano Luke ofrecía con fervor y entusiasmo el agua sacrosanta del bautismo. Vericochas por otra parte y los demás sacerdotes, con elocuencia oriental predicaban a los indios las falsas creencias de los invasores, les recordaban los atributos benéficos del astro de la luz, su divina influencia, la vida y el vigor que derramaba en el mundo, y la negra ingratitud que sería negarle la adoración. Almagro valiente y gentil, reunía todas las escasas virtudes que distinguían a un caballero del siglo 16. El amor, la valentía y el cristianismo eran sus primeros atributos, y le sepultaba en la melancolía la sola idea de que Coya no fuese guiada por la senda de la eterna salvación. Difícil fuera convertirla al cristianismo, pero fuera a Almagro más difícil dejarla de adorar, o seguirla amando si no recibía el agua del bautismo. En sus frecuentes entrevistas, Almagro insensiblemente sondeaba el corazón de Coya, el amor inspiraba persuasión y elocuencia a sus labios, y el amor abría el pecho de la hermosa a los acentos de su adorado. Ya en una tranquila noche habían de verse en la margen del manso arroyo que escuchó sus primeros amores, y Almagro previno a Luque que estuviera por aquellas inmediaciones, que acaso un catecúmeno recibiría las aguas del bautismo. Llegó la hora de la cita, se hallaron los dos amantes, y Almagro, devorado por una profunda melancolía, despertó la curiosidad de su adorada. ¿Qué así empalidece tu rostro?, le preguntaba Coya. ¿Dudas acaso de mi amor? No, cándida virgen, tu amor es tan inalterable como las estrellas. Pero tú mismo lo dijiste. Nuestro amor será un negro meteoro. Habla, qué secreto. Oye, hermosa Coya. Apenas anoche cerraba los párpados al sueño, mi ángel tutelar se presentó a mi vista bajo formas portentosas. Y así ofendes a tu Dios, me repetía, con voz de trueno, amando a una idólatra. Huye de sus caricias, no provoques las iras del Dios omnipotente. Y tu Dios injusto conturbará nuestro inocente amor. Ay, Coya, no amarle es un crimen, es el Padre del Dios que tú adoras. El sol nos derrama sus inmensos dones, y solo nos exige inocentes sacrificios de los frutos que nos prodiga, no nos exige sacrificios del corazón. Tú conoces el poder de los venidos del oriente, y podrás adivinar el poder de su Dios. Eterno, omnipotente, incomprensible, adoramos sus decretos, y no indagamos las causas. Es verdad, debe ser muy poderoso, sus hijos son invulnerables, y lanzan los rayos. Y tú no le amarás. Sí, yo también le amo porque es tu Dios. Y renunciando a tus falsas creencias, no recibirías el agua del bautismo, y seguirías la religión de Jesús. No, Almagro, también el sol es poderoso, es el Dios de mis abuelos, es el Dios de mi patria, yo soy su hija. Y así, Coya, pronuncias el fatal decreto de nuestra eterna separación. Mi Dios me prohíbe amar a una idólatra, y yo solo puedo cumplir sus eternos decretos. Y tan negro crimen, y tan bárbaro sacrificio exigirá tu Dios de una desdichada. Yo te adoro, Coya. Solo puedo querer tu bien, a mí me ha concedido el destino penetrar más hondas verdades. Tu felicidad eterna depende, Coya, de que abraces la creencia de tu Almagro. Es verdad, a ti te han revelado los dioses más secretos, tu Dios es más poderoso que el mío. Aunque yo no lo conozco, nuestro amor lo exige. Tú me lo mandas, yo recibiré las aguas del bautismo. Oh, imagen de los dioses, llega a mi pecho abrazado de amor y de gratitud. Pero un eterno secreto cubrirá mi negra apostasía. Sí, yo te lo juro. Aquí inmediato estará el sacerdote. Almagro salió a buscar a Luque, que a los pocos pasos le esperaba, y volvió con él a la margen del arroyo que Coya aumentaba con su llanto. Pero Ana, la decía el sacerdote,
Derramaré sobre tu cabeza el agua de la salvación, si juras. Ante este crucifijo que crees en su eterna omnipotencia, que crees los misterios y artículos de fe, y que adora su nombre. Así lo quiere Almagro, yo lo juro, repetía Coya sin consuelo. La condonación eterna, los sulfúreos tormentos. Decía el cristiano sacerdote. Te esperan en el mundo venidero si profanases las palabras de Jesucristo. No, Luque, no atormentes más su corazón afligido. Bautízala en nombre de tu Dios, que así lo quiere Coya, yo te lo juro. Lo decía el sensible guerrero. Postrada al fin la hermosa de rodillas, con sus palmas levantadas a los cielos, recibió el agua del bautismo, e hizo la profesión de fe que la mandó Luque. El ministro de Cristo se retiró para las tiendas, y Almagro acompañó hasta la ciudad a la infeliz peruana, que consoló algún tanto sus penas y enjugó su lloro para no llamar la atención de Vericochas, de Huáscar y de todos los habitantes de Cajamalca. En esta noche, el cristianismo señaló su primera victoria en el nuevo mundo del mediodía. La profecía de los santos textos que anunciaban el triunfo de la cruz en todas las regiones, empezó a brillar esplendente en el siglo XVI en las costas del Mar del Sud, y los magníficos templos del sol se estremecieron en aquel momento cual si fueran sacudidos de violento terremoto. 12. Hostilidades. Los emisarios de Ataulpa que corrían el imperio reuniendo el oro necesario para el rescate. Empezaban a llegar a Cajamalca conduciendo enormes cantidades, según el cupo repartido a cada provincia. Todos llenos de inquietud ansiaban el momento de ver reunido el necesario para llenar la tienda hasta la altura convenida, y todos contribuían gustosos y solícitos al objeto, y en tanto, como hemos visto, los campos enemigos parecían estar en la más acorde armonía. Ocoyo no se separaba del pabellón de su adorado Inca, y hasta Huáscar y Vericochas tenían frecuentes entrevistas con los jefes invasores, y tocaban superficialmente algunos puntos de religión y de política. Pizarro, cual león que enguedeja su melena tras de la esquiva leona, seguía ardoroso los pasos de la hermosa Ocoyo, y de día en día se inflamaba con más violencia la llama de amor que ardía en su pecho, que mal pudiera escaparse a las vigilantes miradas de Luque. Recuerda, amigo, recuerda. Le dijo un día a su compañero. Que ultrajas a tu rey y a tu Dios. Amando a esa idólatra. A extender el colosal poder del trono de Castilla, a propagar la adoración de la cruz, has venido a estas remotas playas, no a gemir víctima del amor cual un débil mancebo. No cual un débil mancebo, no, lo respondió Pizarro. Aquí, en mi pecho, siento un volcán inextinguible, pero no temas que gimiendo me postre a las plantas de la ingrata a implorar sus favores. El conquistador del Perú la sabrá arrebatar de entre los brazos del Inca, de entre el ejército peruano, y la violencia. Generoso siempre Almagro confesaba a sus compañeros su ardiente amor por Coya, les pintaba sus encantos con todo el entusiasmo de un arrebatado amante, y respiraba en sus proyectos y en sus expresiones la humanidad de un pecho sensible a las inspiraciones de un amor divino. Confesaba francamente a sus compañeros que conocía la reserva con que tendían los planes de la conquista del imperio, pero que él los dejaba en absoluta libertad porque ya había conquistado el corazón de Coya que valía más que la conquista del mundo. El oro reunido en Cajamalca ascendía a inmensas sumas, y creyó el consejo que bastara para llenar lo convenido en el rescate del Inca. Ataulpa, más ansioso que nadie de comprar su libertad, mandó que inmediatamente se transportase a la tienda en que estaba prisionero, ya fuese en barras, o ya en manufacturas propias del país, y de más o menos trabajo artístico. En efecto, innumerables indios conducían el oro del rescate, y los invasores fijaban sus ansiosas miradas en un portento que excedía a las magníficas ideas que se habían formado del país.
Un día y otro día continuaba el transporte con la mayor actividad, y cerca de 1000 quintales de oro entraron en las tiendas de Pizarro. No habrán olvidado nuestros lectores que el convenio celebrado para el rescate era que se llenase de oro hasta la altura de un hombre el pabellón del Inca, y que Pizarro inclinaría el ánimo del grande rey del Oriente, para que admitiese el convenio, sin cuya aprobación no pudiera definitivamente ratificarse. Sea que los peruanos diesen por conseguida la aprobación del señor del Oriente, mediando su delegado, fuese el ardiente afán de verse en libertad del Inca, fuese el excesivo amor y respeto que tenían a su emperador los peruanos, es lo cierto que precipitadamente, y sin preguntar por la aprobación del grande rey del Oriente, el oro se empezó a transportar con toda la actividad al campamento, colocándose más o menos cuidadosamente en el pabellón del Inca, hasta que subiera a la altura convenida. Pero el espacio era demasiado considerable y faltaba oro como para llenar un pie de elevación. Conforme se reunía el oro del rescate, Pizarro iba enfriando sus demostraciones de atención con él, Inca, y tomando un aire de superioridad muy ajeno de la conducta que hasta allí había observado. Bien pronto lo advirtió Atahualpa, y creyendo que naciese de la falta del oro que aún restaba, se dirigió a él y le dijo con el candor propio de la inocencia: No, nada temas, hijo del sol, la violación de los juramentos es en el Perú el más negro crimen, y jamás provocaré las iras de la deidad que adoro. Si aún no está llenada la suma de mi rescate, en breve llegarán los mensajeros de las provincias lejanas y verás reunido más oro del necesario. Sí, Atahualpa, le respondió severo el español. Tú y yo llenaríamos religiosamente nuestro convenio, pero desgraciadamente, según órdenes que acabo de recibir, no le aprueba en todas sus partes mi señor, el grande rey del Oriente. Sus severos e inalterables mandatos te niegan la libertad, si no te confiesas además su tributario, y si no abandonas tus bárbaras creencias religiosas y abrazas la religión de la cruz. Y podrá el gran señor del Oriente. Quería reponer el Inca en un helado asombro. Es poderoso y lo puede todo. Yo sumiso obedezco sus órdenes. Y el oro reunido es tuyo, le contestó Pizarro. Puedes disponer de él, pero las armas vencedoras de mi rey y señor, irán a buscarle a tus palacios y en los templos de tus malditos ídolos. Yo por mi parte cumpliré las órdenes de mi rey, y solo exijo de ti que renuncies a las caricias de la encantadora Ocoyo, me cedas tanta hermosura, que ardiente, devorador ambiciono. Los mandatos del Señor del Oriente y de Pizarro son inalterables, piensa en tu salvación. Puede sentirse, pero no explicarse el profundo estupor en que el Inca quedó sepultado. Cuando ya creía llegado el momento de volver a su libertad, a su trono, y a las caricias de su hermosa, oye la voz de trueno de Pizarro que arrebata todas sus mentidas ilusiones. Pero Atahualpa, hijo de 10 incas, hijo del Solo, monarca del imperio y hombre ofendido, tornó en breve a la calma y a la dignidad propia del inocente. Sí, Pizarro, le dijo, sé mi posición, cumple las órdenes del emperador del Oriente, pero jamás me creas débil ni criminal. Admite mis condiciones, y serás el vasallo predilecto del gran Carlos V y hallarás tu salvación eterna. Yo, tributario de un rey usurpador y sectario de un Dios que no conozco, pero que vosotros sois sus hijos. Blasfemo, no irrites los rayos que ya vibra su diestra. Allá en un día yo le tuve por hijo del sol, y por mi hermano. Pero no, tú no desciendes del sol. Tú descenderás del negro averno. Yo mando en los rayos, y soy invulnerable. No provoques mis iras. Tranquilo puedo insultar tu arrogancia. A pesar de su carácter feroz, Pizarro dejó al Inca en medio del delirio, y marchó a reunirse con sus compañeros para empezar a poner en ejecución definitivamente sus planes.
Ocoyo, que supo el suceso, se abandonó al dolor más profundo y al llanto más abundoso. Yo, repetía, me he de rendir a los bárbaros halagos de tu destructor, y te he de ver llorando el crimen de vender a tu Dios y a tu patria, o he de mirar tu cadalso. Y sus angustiosos gritos serían hasta las bóvedas celestes. En el momento se advirtió en el campo la inesperada mudanza que cual fuego eléctrico se comunicó a la ciudad. El rescate ha sido bárbaramente violado, era el grito general que resonaba en Cajamalca y en el ejército. Vericochas y Huáscar, aunque no dormían en la confianza, no esperaban tampoco tan fatal desenlace, y marcharon, aunque conociesen el peligro que les amenazaba, a la tienda de Pizarro, y le manifestaron su asombro. Pero el conquistador dictaba inalterables mandatos. Coya ansiosa buscó a su Almagro, llamándole pérfido seductor. Sí, tú y tus compañeros. Le decía. Sois hijos del crimen, ¿por qué has vendido tu amor a un pecho inocente? ¿Por qué me has arrancado del culto de esa deidad que adoro, para hacer profesión de fe a un Dios que protege a los malvados? Ah, si tuviéramos vuestras armas destructoras, huiríais despavoridos a vuestros climas infernales. Arrancáramos de entre vuestros brazos al Inca, y tornara a brillar tranquilo el astro luminoso. No, amada Coya. Bárbaro, y aún osarás hablarme de amor. Ya he arrancado tu imagen de mis entrañas, en que brillaba como volcán en las nevadas cimas. Óyeme, Coya, y tal vez mereceré tu compasión. Yo soy sensible cual si hubiera nacido en este imperio, pero la suerte próspera o adversa me ha conducido entre mis compañeros a este suelo. Te vi, te amé, te idolatré, y en vano hubiera querido ocultarles mi amor. Conocieron que en el pecho de un amante jamás cupo secreto con su adorada, y Luque y Pizarro me ocultaron sus planes cuidadosamente. Ni nada he sabido de las comunicaciones con nuestro emperador. Nada, Coya, ni nada he procurado saber porque me bastaba con tu amor, y tu amor era mi universo. Coya, que jamás pudiera sofocar la pasión que Almagro le había inspirado, sentía mitigarse su ira. Al escuchar sus protestas, y un dulce llanto que mutuamente se confundía por las mejillas probaba el candor de las dos sensibles almas. El campo invasor puesto sobre las armas conservaba un aspecto amenazante. Ataulpa sostenía su calma. Exhalaba hondos gemidos, y Vericochas y Huáscar infatigables volaban del pabellón de Pizarro al pabellón del Inca, y en vano se fatigaban en procurar transacciones. Pizarro, llevado de los deberes de vasallo, de su ambición, de su amor y de su fanatismo, en nada podía ceder de las condiciones últimamente propuestas. Ataulpa no podía renunciar a las caricias de Ocoyo, ni vender a su patria y a su Dios, y solo un cruel rompimiento pudiera ser el éxito de las negociaciones. Tal vez Ocoyo, postrada a las plantas de Pizarro, envuelta en abundoso lloro, imploraba en vano su piedad y lamentaba sus penas. Si es cierto que me amas, mis gemidos penetrarán en tu pecho y moverán tu compasión. Tú lo sabes, tú que desciendes de un Dios poderoso, sabes que son sagrados los juramentos, y yo he jurado mi amor a Ataulpa ante este Dios que nos ilumina. Lleva ese preciado oro al rey del oriente, pero deja en su paz y en sus delicias a este desgraciado imperio. Ocoyo. La repetía Pizarro. Yo te suplico y suplico al Inca cuando pudiera arrebatarte de entre sus brazos, cuando talando a sangre y fuego estos débiles dominios pudiera hacerles adorar la cruz y postrarse ante el poder del rey del oriente. Todo era en vano, cuando el noble Almagro con pasos majestuosos se llegó a su compañero. Pizarro. Le dijo, con severo acento. Ya te había advertido que conocía vuestra reserva, pero jamás creyera que en mis compañeros cupiera el crimen meditado.
Si no creíste llenados nuestros deberes con presentar ante el rey de Castilla los tesoros del rescate del Inca, ¿a que juraste en nombre de Cristo guardar los conventos sacrosantos? No para la devastación buscamos los remotos climas. A hacer tributarios de la corona de España, a sacar a los pueblos de la estupidez y a extender el Evangelio, nuestro Dios propicio nos abrió las ondas de los inmensos mares, y nos guió a estos remotos climas. El estandarte de Cristo, repetía Pizarro, tremolará sobre las ruinas del imperio. Podremos devastando y derramando el terror hacer tributarios al rey de Castilla, pero no. Adoradores de Jesús. El amor nos da el triunfo más seguro. Si llevamos tras nuestros pasos la violencia, el crimen, la inquietud, ¿qué idea formarán los inocentes indios del Dios eterno de justicia? ¿Cómo abrazarán el cristianismo siendo los cristianos sus destructores? Da libertad al Inca, nosotros permaneceremos en su imperio, inspiraremos a los peruanos la dulce moral de Jesús, ilustrándolos en las ciencias y en las artes, haciéndoles conocer la dignidad del hombre, haciéndonos sus hermanos, y procurándoles su ventura. Ya no eres tú el guerrero Almagro, eres un débil mancebo adormecido en los brazos del amor. Yo soy el guerrero Almagro, no el bárbaro Pizarro. Yo soy el hombre sensible que detesta el